al desarrollo de la temática del día de hoy, que es navegación entre pantallas en sistemas SCADA y el uso de librerías propias de imágenes para la simulación de procesos. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora, ahí estoy viendo. Listo. Sí, señor ingeniero. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir un proyecto nuevo, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto nuevo, entonces proyecto estándar, lo que siempre hemos hecho. Entonces vamos a colocarle acá uso, vamos a colocarle aquí librerías, guión al piso, navegación, para navegación entre pantallas. Listo, creamos nuestro proyecto. Recordemos que aquí es Codesys, Control Win, versión 3, X64, diagrama de contactos, ladder, y le damos a aceptar. Listo. Aquí vamos a tener nuestro programa de PLC. Doble clic y ya tenemos nuestro programa de PLC. Voy a cerrar acá un momento para ejecutar Codesys con mi procesador de gráficos. Listo, entonces abro mi proyecto, librerías y navegación, que ya lo tenía creado. Programa, listo, ya estoy en mi programa. Entonces de una vez le voy a agregar aquí en aplicación, agregar objeto, visualización, le damos aquí a agregar. Esperamos que cree la tabla de correlaciones. Ahí se está creando la visualización. Listo. Y vamos a cambiarle el nombre de la visualización. Le damos aquí modificar objeto. Acá le vamos a colocar panel, el panel de control. Vamos a decir, le digo aceptar, le digo aceptar, cambio visualización a panel, ahora se llama panel, y vamos a agregar una nueva visualización, otra visualización, agregar objeto, visualización, y le vamos a colocar planta. Uno es panel y el otro es planta. Entonces uno para panel y el otro para planta. Listo. Vamos a crear mis variables. En este caso, recuerden que voy a ampliar acá para la creación de mis variables para que la puedan observar. Entonces, recuerden que decíamos que era var
en mayúscula, var-piso input. ¿Y cuáles van a ser mis variables de entrada? Entonces voy a tener, por ejemplo, voltaje, 2 puntos de tipo real, punto y coma, y corriente. Vamos a colocar 2, voltaje 1, voltaje 2, 2 puntos de tipo real, corriente, voltaje corriente, corriente 1, voltaje 2, 2 puntos de tipo real, punto y coma, esta V me quedó minúscula, listo, y corriente 2. Vamos a hacer 3, corriente 2, punto y coma, de tipo real, voltaje voltaje 3, 2 puntos de tipo real, punto y coma, corriente 3, 2 puntos de tipo real, punto y coma. Recordemos que el tipo real quiere decir que me va a tomar todos los números reales, o sea, incluidos los decimales. Ahora vamos a trabajar con variables output, variables de salida. ¿Qué variables de salida voy a tener? Entonces voy a tener alarma, voltaje 1. Si no voy a colocar voltaje total, bueno, sí. Bueno, dejémoslo así solamente. Alarma voltaje 1, 2 puntos de tipo booleano, punto y coma, alarma corriente 1 de tipo booleano, punto y coma, alarma corriente, voltaje 2, 2 puntos de tipo booleano, punto y coma, alarma corriente 2, 2 puntos de tipo booleano, punto y coma, alarma voltaje 3, 2 puntos de tipo booleano, punto y coma, y alarma corriente 3, 2 puntos de tipo booleano. Estas variables son para colocar unas bombillas de aviso, los avisos luminosos de alarmas o como las quiera utilizar. Van a ser variables de tipo booleano que las puedo utilizar para alarmas, como una baliza. Les quiero que enciendan dependiendo un elemento. ¿Listo? Aparte de eso, necesito activar acá unas variables de tipo booleano para la visualización de variables de las imágenes. Entonces voy a crear voltaje 1, 2 puntos de tipo booleano, voltaje 2 de tipo booleano, voltaje 3 de tipo booleano, corriente 1 de tipo booleano, corriente 2 de tipo booleano y corriente 3 de tipo booleano. Listo. Estas variables las voy a usar para la visualización de imágenes. ¿Listo? Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Solamente con la creación de variables y nos vamos a centrar en el panel. Bueno, entonces como variable de entrada vamos a crear una variable llamada parada. Bueno, emergencia. La parada de emergencia. Entonces, parada de emergencia. Parada de emergencia que va a ser de tipo booleano, punto y coma. Ese para el uso de parada de emergencia. Vamos a activar, bueno, a colocar unas variables
de activación de switch. Quiero que Señor, seas como rápido, ¿la? lo único que estoy haciendo es crear variables, no estoy haciendo más. Entonces son variables que puedo llegar a utilizar. Si quieren, centrémonos en la parte visual y después de la parte visual creamos las variables. Solamente estoy creando variables, lo que le estoy diciendo, variables de entrada que van a ser de tipo analógico. Entonces hagan de cuenta que tenemos 3 circuitos o la creación de 3 circuitos. Entonces, vamos a tener el circuito 1, circuito 2 y circuito 3, simulando, por ejemplo, la planta solar que, no sé, la componen 3 circuitos. Entonces, en esos 3 circuitos vamos a manejar voltaje y corriente. ¿En cuánto está el voltaje y en cuánto está la corriente? Entonces, 2 variables para el circuito 1 de voltaje y corriente, 2 variables para el circuito 2 de voltaje y corriente y 2 variables para el circuito 3 de voltaje y corriente. Con estas variables vamos a visualizar el valor del voltaje y la corriente en números reales, entonces con números decimales, que fue lo que vimos ayer. Ahora, luego, ¿qué hice? Creé unas variables de salida, ¿sí? Estas variables de salida para la activación de bombillos en caso de que, no sé, digamos que el voltaje está con la A, que es alarma de voltaje, esa variable la creé yo, la podía haber creado como yo quiera, darle el nombre que yo quiera. Yo la decidí nombrarla como A-piso B1 con el fin de colocar una alarma de voltaje 1. Puede ser voltaje bajo, puede ser voltaje alto, depende de lo que como yo lo programe. Lo mismo, una alarma para la corriente del circuito 1. Entonces creé una alarma por cada circuito. Entonces, alarma para el circuito 1 de voltaje y corriente, alarma para el circuito 2 de voltaje y corriente. Ahora, ¿qué hice luego? Creé unas variables de tipo booleano, que es encendido o apagado, para utilizar unos botones con el fin de cerrar los circuitos. Entonces, si quiero cerrar el circuito 1, pues voy a escribir sobre la variable B1. Si quiero cerrar el circuito 2, sobre el B2. Quiero cerrar el circuito 3, sobre el B3. Y así sucesivamente. No estoy haciendo absolutamente nada más. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte visual y luego creamos las variables para que nos orientemos un poquito más de para qué son tantas variables. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos aquí en la ventana de planta. Para lo cual, entonces me voy aquí para Google, me voy a buscar escada planta eléctrica. Vamos a buscar escada de planta eléctrica, a ver si me aparece por aquí algo. Por ejemplo, esta me sirve, pero no hay contacto cerrado. A ver, necesito una. A ver, por acá, sistema escada eléctrico. Necesitamos este, pero con contactos cerrados. Aquí solamente tenemos contactos abiertos. A ver acá. Bueno, aquí la única diferencia es que las líneas están de colores. Intentamos buscar la simbología de esquemas eléctricos. A ver, vamos a buscar simbología, diagrama unifilar. Bueno, tomémoslo de acá. Esto es un contacto abierto, esto es un contacto cerrado. Entonces, por ejemplo, voy a necesitar este contacto abierto. Entonces, con las teclas Windows Shift S me habilita el recorte de pantalla. Entonces, el recorte de pantalla, ¿para qué lo voy a usar? Para copiar solamente este pedacito de contacto, esa imagen.
y me lo va a guardar acá. Entonces fíjense que aquí me lo guardo, herramientas de recorte, y voy a guardar esa imagen. Entonces, le digo guardar y me va a pedir que busque una librería. Entonces me voy para acá, una librería en la que ustedes quieran. En este caso, bueno, yo no me acuerdo dónde tengo. Eso queda guardado como en documentos. Documentos. No recuerdo dónde me queda guardado lo que estamos trabajando de Codesis. Documentos. Sena 2023, escada, acá. Acá. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar librería imágenes. Listo. En imágenes vamos a buscar acá, entonces le colocamos contacto abierto. Entonces, contacto abierto. Contacto NA, normalmente abierto. Y lo vamos a guardar como tipo JPG, o sea, como imagen. Listo. Luego hacemos lo mismo con el contacto cerrado. Entonces, Windows Shift S, me aparece la herramienta de recorte de pantalla y recorto el contacto cerrado. Entonces, lo mismo, le doy clic acá. Y le digo guardar. Le selecciono la carpeta que hemos escogido nosotros ahorita. Entonces acá, escada, imágenes, y le coloco contacto normalmente cerrado o contacto NC. Señor, cuénteme. Cristian Fernández. No era lo de ahorita, ingeniero, era lo de ahorita que le comentaba que iba como rápido, pero no, hágale que yo le estoy poniendo cuidado. Listo, sí, señor. Bueno, solamente estamos buscando simbología. Entonces ya tenemos contacto abierto, contacto cerrado. Otra simbología, bueno, vamos a copiar, por ejemplo, esta línea completa. Esta línea completa que me sirve. Vamos a copiar esta línea completa. Esta línea completa y la vamos a guardar como línea de conexión. Vamos a guardar la imagen como tipo JPG, línea, como línea. Vamos a guardar como línea, listo. Ahora, ¿qué otro elemento me sirve? Ya tenemos los contactos abiertos y contactos cerrados. Con eso ya podríamos armar un circuito. Sí, ya podríamos armar un circuito. Y ahí podríamos hacer el monitoreo de voltaje y corriente. Listo, dejémoslo hasta ahí. Me devuelvo aquí para mi programa. Le digo, perdón, aplicación, agregar objeto. Y aquí le voy a decir colección de imágenes. Aquí, agregar objeto, colección de imágenes. Le voy a colocar, dejémoslo así, imagen pool, o bueno, símbolos eléctricos. Es el nombre solamente de la carpeta. Entonces, listo. Quedo con símbolos eléctricos y me va a abrir esta ventana. Automáticamente me abre esta ventana. Entonces, acá, en nombre del archivo, si le doy doble clic,
me va a aparecer 3 punticos. Esos 3 punticos le doy clic y acá me pide el archivo. Entonces, le doy aquí buscar en los 3 punticos y me voy para el archivo. Entonces me voy para imágenes. Entonces exporto el contacto normalmente abierto. Le digo aceptar y automáticamente me lo crea. Esto no lo puedo. No me lo deja agrandar, pero pues ahí ya está el contacto normalmente abierto. Entonces, le doy doble clic, nuevamente busco mi imagen, contacto normalmente cerrado, aceptar, doble clic, busco mi imagen y contacto en línea, perdón, línea de conexión y aceptar. Listo. Ya tengo mis imágenes creadas para la visualización. Solamente son esas 3 imágenes con las que vamos a trabajar. Ahorita miramos a ver si nos hacen falta más. Entonces, en planta, fíjense que acá en cuadro de herramientas, donde nosotros sacamos nuestros pulsadores y lámparas, vamos a encontrar nuestra librería creada, mire, símbolos eléctricos. Y me aparecen mis contactos. Entonces, voy a sacar la línea. Fíjense que ahí me salió la línea. Nuevamente voy a sacar el contacto abierto. Perdón, si este es contacto abierto. Y voy a sacar el contacto cerrado. ¿Listo? Entonces voy a duplicar por acá mi contacto cerrado para hacer un circuito de 3 líneas. Entonces este es el circuito 1. Bueno, circuito 1, el circuito 1, circuito 2, circuito 3 y el principal. ¿Listo? Entonces fíjense que tengo las 3 imágenes. Entonces, por cada imagen que yo tengo acá, voy a necesitar 2 imágenes. ¿Por qué? Porque vamos a jugar es con la visibilidad de las imágenes. Realmente lo que se ve es una visibilidad de imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sobrepongo 2 imágenes. ¿De qué manera? Entonces aquí, control C, control V, voy a sobreponer esta encima de esta, con el fin de que si está activa alguna variable, muestro la del contacto cerrado o muestro la del contacto abierto. Entonces ahí se van a poder mostrar estas 2 imágenes. Lo mismo con el contacto abierto. Entonces aquí voy a poder mostrar esta o esta. Voy a poder mostrar esta o esta para el circuito y esta, perdón, o esta y esta para el circuito 2. Ahorita la sobreponemos. Vamos a colocarles texto para que me queden pues más organizaditas. Entonces rotulación. Entonces acá le colocamos salida, circuito principal. Agrandamos ese texto para que quede bien y lo centramos. Listo. Ahora, en la parte de abajo vamos a colocarle también rotulación. Entonces, este es circuito 1. Circuito 1. Este va a ser circuito 2. Y este va a ser circuito 3. Listo. Ya tengo nombrados mis circuitos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a nombrar, bueno, voy a crear un botón, el botón de navegación entre pantallas. Ese botón a qué corresponde, aquí en elementos de control generales, es un botón de este tipo. Entonces voy a colocar aquí botón, le pongo acá texto. Entonces este me va a llevar a panel principal. Panel, miren, fíjese, lo voy a colocar por acá. Bueno, ese normalmente está por acá arriba, que me lleva a panel principal. Ese botón lo vamos a configurar de la siguiente manera. Entonces aquí nos vamos a configuración de entrada, on mouse click. Aquí on mouse click, cuando yo haga clic con el mouse, aquí le selecciono cambio de visualización y le doy esta flechita. Ya pasa a este cuadro, mire, cambio de visualización. Y aquí le asigno a qué visualización quiero ir. Entonces voy a ir a panel. Y aquí 3 punticos y selecciono panel con doble clic. De una vez me lo asigna y le digo aceptar. Entonces ya queda enlazado a que cuando yo le dé clic sobre este botón me va a llevar
a pantalla de panel. En panel, ¿qué voy a tener en panel? Ah, bueno, terminemos aquí en planta. ¿Qué más necesito en planta? En planta voy a necesitar unos, ¿qué se me hicieron? Elementos de control, no. Símbolos fue los que creé. Elementos base, vamos a crear rectángulos. Entonces acá el primero, para la visualización de voltaje, ¿sí? Recordemos acá en la parte de texto, le vamos a colocar porcentaje F minúscula, 1,2, perdón, si era porcentaje o era slash, ya no recuerdo, parece que si era porcentaje 1,2, que es el número de decimales que quiero que me muestre, 2 después del punto, F y la unidad. Entonces, la primera unidad sería en voltios. Listo. Control C, Control V, y ahora acá la unidad sería en amperios. Listo. Entonces, voltaje y amperaje del primer circuito. Puedo copiar esos dos, Control C, Control V, y los voy a desplazar acá. Para el circuito 1, voltaje y amperaje. Para el circuito 2, voltaje y amperaje. Y para el circuito 3, voltaje y amperaje. Voy a correrlos un poquito para que se centren. Listo. Entonces ahí tengo el voltaje y el amperaje de cada uno de los circuitos. Y tengo acá el voltaje y el amperaje de la salida principal. Recordemos que estos solamente van a ser datos simulados. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puedo hacer yo acá desde la planta? Abrir y cerrar cada uno de los circuitos, ¿cierto? Entonces necesitamos unos botones. Entonces, cuadro de herramientas y vamos a elementos de control, perdón, lámparas y switches. Vamos a utilizar un interruptor de presión. O pues podemos utilizar los mismos botones que tenemos acá. Los elementos de control generales, botones. Vamos a crear un botón acá, entonces texto. ¿Cómo le colocamos? Circuito 1, ¿sí? Para cerrar el circuito 1, o el circuito principal. Circuito guión al piso P. Circuito guión al piso P para la creación, para la activación del circuito principal. Control C, Control V. Circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Entonces acá, circuito 1, activación del circuito 1, activación del circuito 2 o activación del circuito 3. Entonces, por medio de estos botones, ¿yo qué voy a hacer? Voy a activar o voy a escribir sobre las variables para que el circuito 1 o el circuito 2 o el circuito 3 se cierre y pues así también el circuito principal, abrir o cerrar el circuito principal. Entonces, fíjense que tenemos la parte de activación de circuitos, visualización, monitorización de voltajes y el panel principal. En el panel principal, ¿yo qué voy a necesitar? Entonces, voy a generar la tabla de alarmas en el panel principal. Pero aquí, a ver, ¿qué más necesitaríamos acá? Por el momento, a ver, activación del circuito principal o desactivación. Listo. Circuito 1, activación de circuito 1, activación de circuito 2, activación de circuito 3. Ah, ok. Aquí me hace falta los deslizadores de voltaje y corriente del circuito principal, circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Entonces voy a sacar esos deslizadores. Recordemos que eso los encontramos acá, control deslizante.
para efectos de la simulación, ¿no? Entonces, mostrar escala. Vamos a mostrar aquí la escala. Necesitamos, no, vamos a quitarle la escala. Bueno, sí, dejémosla, no, quitémosle la escala. Solamente lo vamos a dejar ahí para que no me genere mucho espacio. Necesitamos 2 por cada circuito. Control C, Control V. Circuito 1. ¿Lo ponemos a este lado? Sí, mejor a este lado. Circuito 1, circuito 2, circuito 3 y me tocó dejar el circuito principal a este lado. Entonces vamos a colocarle acá un texto, cuadro de herramientas. Le vamos a colocar una rotulación para no confundirme. Entonces acá este es simulación de valores, circuito principal. Entonces, agrando acá. Listo. Simulación de valores de circuito principal. Segundo, vamos a colocarle otro texto para los nombres. Entonces acá este sería voltaje. Y este de acá abajo sería corriente. Corriente, listo. Entonces ya tengo del circuito 1, voltaje y corriente. Entonces voy a eliminar estos para que ya, y ahorita más bien copio. Voy a copiar estos que ya tengo acá nombrados. Control C, Control V. Los desplazo y ahorita les cambio solamente los nombres. Control V, circuito 2 y Control V, circuito 3. Entonces, simulación de voltaje, cambiamos nombres, entonces simulación de valores, circuito 1, simulación de valores, circuito 2, simulación de valores, circuito 3. Listo, ya tenemos voltaje y corriente del circuito 1, voltaje y corriente del circuito 2, voltaje y corriente del circuito 3. Estos valores son solamente de simulación. Listo. Voy aquí a organizarlos, a centrarlos. Listo. Listo. Entonces aquí, botones de activación para el circuito 1, de activación o desactivación, son interruptores. Estas imágenes ahorita las voy a sobreponer sobre los elementos para que me muestren la visibilidad. Entonces vamos a colocarlas de una vez. Entonces acá que queden totalmente orientadas. Coloco esta otra orientada. Coloco esta otra orientada. Y acá vamos a quitar esta. Vamos a colocar esta. Circuito cerrado debajo. Y esta la vamos a traer al frente. O esta enviémosla al fondo. Enviar. Enviar hacia atrás. Ahora sí. Listo. Entonces ya tengo mis 3 imágenes. Debajo de estas imágenes quedan todos los contactos abiertos. Esto solamente me queda modificar para que me muestre la respectiva simulación. No vamos a agregarle nada más en este elemento. No creo que no. Vamos al panel. En el panel principal le vamos a agregar un botón de navegación acá que sea para planta, para ir hacia la planta. Entonces, para ir a planta, lo mismo aquí, configuración de entrada o un mouse clic, le damos cambio de visualización, seleccionamos, asignamos la visualización hacia donde quiero viajar. Entonces estoy en panel, me voy hacia planta y le digo aceptar. Ya está configurado mi botón de ir hacia la planta. Y en planta configure el botón de ir hacia el panel. Listo. Ahí puedo ya navegar entre dos pantallas. Aquí, ¿qué le vamos a colocar? Vamos a colocar unas lámparas.
unas lámparas. Vamos a colocar solamente lámpara en verde y amarilla. Entonces aquí, perdón, roja y amarilla. Entonces roja necesitamos 3. Perdón, 4. 4 para el circuito principal 1, circuito principal 2, circuito principal, circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Y ahora vamos a crear otras lámparas para de color amarillo. Bueno, dejémoslo en verde. En verde para la simulación de que está trabajando en, pues, en los parámetros correctos. Listo. Entonces vamos a orientar estas de acá. Las alineamos acá con esta herramienta, centrar verticalmente, y luego estas, central verticalmente. Listo. Y vamos a colocarle unos textos para orientarnos. Entonces, instrumentos generales, rotulación. Entonces, estos son indicadores, circuito principal. Ahora, indicadores, circuito 1. Indicadores, circuito 2. E indicadores, circuito 3. Circuito 1, cambio el nombre acá, circuito 2, y cambio el nombre acá, circuito 3. Listo. En planta, bueno, acá voy a colocarle, por ejemplo, bueno, tengo los indicadores. Voy a colocar bueno, vamos a dejarlo inicialmente sin tabla de errores para no agregar muchas cosas. Vamos a ver si podemos orientar esto de forma horizontal, perdón. Igualar distancia horizontal. Se quedó muy loco. Reducir. Igualar distancia, no. Centrar verticalmente, no. No hay uno que diga, así hay uno que dice central, centrar, centrar, centrar horizontalmente. No. Más bien centrar estos dos de forma horizontal. Ahora sí, centrar estos dos de forma horizontal. Centrar estos dos de forma horizontal y centrar estos dos de forma horizontal. Listo. Ya se ven un poco más, más derechos. Vamos a centrar todo esto por acá. Listo. Entonces aquí solamente vamos a tener indicadores. Indicadores, nos vamos para planta y en planta tenemos toda la acción. ¿Qué más podemos colocar acá? Bueno, vamos a correr esto por acá. Sí, vamos a colocar unos indicadores de tipo analógico. Entonces pueden ser unos instrumentos de medición de este tipo, obviamente más pequeños. No, están muy grandes, no me gustaron. Puede ser unos instrumentos de estos, ¿sí? Para monitoreo de voltaje. De los 3 circuitos, supongamos. Y el monitoreo de la corriente de los 3 circuitos, no del principal, sino solamente de los 3 circuitos. Entonces vamos a copiar por acá, control C, control V, indicadores de voltaje, y acá indicadores de corriente.
corriente. Listo. A ver, ¿qué más? Una rotulación. Entonces, fíjense que es mucha, hay que colocar mucha rotulación para demarcar los circuitos. Entonces acá, circuito 1. Bueno, coloquémoslo en el centro. Circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Circuito 2 y acá circuito 3. Listo. Entonces ahí solamente vamos a mirar el voltaje y la corriente de acuerdo a lo que está allá, y aquí se van a iluminar los indicadores que tengo ahí. Pensé que alguien había salido, pero no. Vamos guardando la información, no es que se me cierre el programa y quedamos sin programa. Regálame un minuto. Listo, continuamos. Entonces ahora vamos con la asignación de variables. Entonces, ¿cuándo quiero que encienda el circuito principal? Entonces vamos a crear variables booleanas para estas 2, 4, 6, 8 lámparas. Entonces voy a necesitar 8 variables. Bueno, sí. 8 variables. O vamos a mirar una cosa acá. Aquí le coloco que se active con la variable plc program punto circuito 1 sería esta. Entonces plc program enter punto alarma circuito 1. Este sería para el color rojo. Para el color rojo. Sí, no, me toca crear variables. Entonces voy a crear variables de salida. Entonces alarma. Vamos a dejarle, bueno, sí, alarma circuito 1. Pero entonces como no voy a utilizar corriente, entonces vamos a colocarle indicador rojo. Entonces rojo, circuito 1, verde, circuito 1, rojo, circuito 2, verde, circuito 2, rojo, circuito 3 y el verde, circuito 3. Me falta otro indicador, entonces sería rojo del circuito principal, 2 puntos de tipo booleano, y verde, 2 puntos, de guión al piso, perdón, circuito principal, 2 puntos de tipo booleano, punto y coma. Estas variables son para activar las bombillas. Entonces acá nos vamos para panel y le asignamos. Entonces este es el indicador verde del circuito principal. Entonces plc program punto verde, vamos a buscar verde circuito principal,
vamos a colocarle PLC program, PLC program punto rojo circuito principal. Lo mismo para este, entonces este circuito 1, entonces verde circuito 1 y este PLC program punto rojo circuito 1. Luego con este. Entonces PLC program enter punto rojo circuito 2, perdón, ese era verde circuito 2 y acá PLC program punto rojo circuito 2. Lo mismo con el circuito 3, entonces este sería PLC program punto verde circuito 3 y este PLC program enter punto rojo circuito 3. Listo. Ya tendría esas variables asignadas, solamente las variables de visualización. Listo. Ahora, estos indicadores. Entonces vamos a asignarle las variables a estos indicadores. Entonces recordemos que aquí en valor colocamos la variable. Entonces PLC program punto y los indicadores de tipo real. Vamos para PLC program y recordemos que son voltaje 1, corriente 1, voltaje 2, corriente 2, voltaje 3 y corriente 3. Entonces me voy acá para panel. Entonces el primero es voltaje. Entonces PLC program punto voltaje 1 y acá corriente 1. PLC program punto corriente 1. Lo mismo para el otro. Entonces acá PLC program punto voltaje 2 y acá PLC program punto corriente 2. Para el otro lo mismo. PLC program punto voltaje 3 y el otro PLC program punto corriente 3. Listo. Aquí ya terminaría la asignación de mis indicadores de voltaje y corriente. Ahora yo puedo variarle aquí la escala. Entonces, si yo quiero variarle la escala, por acá escala, inicio de la escala y fin de la escala. Entonces, no sé, mi escala va, en este caso, pues la voy a dejar de 0 a 100. Le puedo cambiar la escala principal, que no sea de 20 en 20, sino que sea de 10 en 10. Entonces ya me queda muy amontonado allá, entonces puede ser de 15 en 15, pero me va a ir hasta 105. Entonces trabajar siempre en múltiplos de 10, o bueno, dejémosla ahí. Lo mismo la corriente, entonces ustedes pueden ir modificando aquí la escala. Como trabajarlo acá igual, entonces aquí con una escala de 15 en 15, esta también, una escala de 15 en 15, esta también, una escala de 15 en 15, esta también con una escala de 15 en 15 y esta con una escala de 15 en 15. Listo. Ahí lo único que hice fue modificar las escalas.
Bueno. Listo. Ya asignamos todas nuestras variables en esta pantalla. Aquí en planta, ya tenemos acá en configuración de entrada, on mouse click, cambio de visualización hacia planta. Ahora en planta, ¿qué tenemos aquí en planta? En planta, vamos aquí a estos recuadros. Bueno, vamos a trabajar primero con estos. Vamos primero a asignarle la variable a estos circuitos. Entonces este circuito vamos a conmutarlo, ¿sí? Para que me trabaje como interruptor, ya no es en mouse click, sino en conmutar la variable. ¿Qué variable nos sirve? Entonces le vamos a mirar acá en PLC Program. Debe ser una variable de tipo booleano de entrada, entonces vamos a utilizar estas de acá. B1, B2, B3, que es para cerrar circuito 1, circuito 2, circuito 3. Y vamos a crear acá, vamos a crear una tercera, que es BP, que sería, bueno, C1. No, pero C1 ya está. Entonces vamos a eliminar estas de acá. C1, C2, C3 y CP, donde CP va a ser circuito principal. Punto y coma. Listo. Ahora sí me voy para planta y lo voy a asignar aquí al circuito principal. Le voy a dar acá conmutar variable. Entonces PLC program punto CP, que es circuito principal. Y ese a su vez va a hacer que esta variable sea visible o invisible, más bien, esta imagen. Cuando yo lo pulse, se va a cerrar el circuito. Entonces acá en variables de estado, en invisibilidad, le voy a colocar PLC program punto CP, circuito principal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo active esa variable, esta imagen se va a volver invisible. Y al volverse invisible, pues me va a mostrar la imagen de abajo, indicándome que el circuito se cerró. Cuando no, se muestra esa imagen indicándome que el circuito está abierto. Entonces, fíjense que vamos a trabajar con una superposición de imágenes. Ahora, acá circuito 1, lo mismo. Vamos a asignarle configuración de entrada, conmutar la variable PLC program punto circuito 1 y este es mi circuito 1. Entonces, esta imagen, lo mismo, nos vamos a dar aquí en invisibilidad PLC program punto circuito 1. Ahora vamos con el circuito 2. Entonces, configuración de entrada, conmutar PLC program punto circuito 2, enter. Y acá lo mismo con la imagen del circuito 2. Entonces acá, invisibilidad, PLC program punto circuito 2. Y lo mismo acá, perdón, circuito 3, conmutar PLC program punto circuito 3 y la imagen del circuito 3, que sería esta, invisibilidad, PLC program punto circuito 3, enter. Listo. Ahí ya tengo asociado que cuando yo active este botón, esta imagen se va a cerrar o va a abrir, ¿cierto? Se va a cerrar o se va a abrir. Ahora tengo que asociar estas variables de simulación de voltajes. Entonces, este primer deslizador lo vamos a asociar, control deslizante, a mi variable, entonces, PLC program punto, vamos a mirar acá las variables de tipo real. Entonces, voltaje 1, corriente 1, me faltan crear dos variables más. Entonces, voltaje principal, dos puntos de tipo real, punto y coma, y corriente, guión al piso principal, dos puntos
de tipo real, punto y coma. Listo. Me voy para planta. Entonces aquí voltajes del circuito principal. Entonces voltaje le asocio la variable voltaje principal. Luego la de abajo, corriente. Entonces aquí lo mismo. Seleccionamos acá variable PLC program punto corriente principal. Luego aquí con el circuito 1, PLC program punto voltaje 1. Lo mismo acá, PLC program punto corriente 1. Luego acá, PLC program punto voltaje 2. Luego acá, PLC program enter punto voltaje, perdón, corriente 2. Luego acá, variable, entonces voltaje, perdón, PLC program punto voltaje 3. Y acá, PLC program punto corriente 3. Listo. Ya tengo asociadas las variables. Ahora debo asociar, para efectos de la simulación, cada una de estos elementos. ¿Dónde asociábamos esa variable? Variable de texto. Sí, me parece que era aquí en variable de texto. Me parece que sí. Me parece que sí. Estoy dudando. Entonces vamos a guardar, perdón. Vamos a guardar y vamos a abrir el circuito de ayer para mirar si era ahí. Asignación, señales analógicas. Les voy a abrir el de señales analógicas que tenía el día de ayer para comprobar. No estoy seguro en este momento. Entonces aquí seleccionamos nuestro indicador. Variables de texto, sí, efectivamente es en variable de texto. Y es 1 de porcentaje 1 que sacan textos, porcentaje 1.2 F y la unidad. Sí, estamos bien. Estamos bien, entonces vuelvo a abrir el proyecto que estaba trabajando. Librerías y navegación. Y asigno mis variables. Entonces acá la variable... Esta vendría siendo la variable, entonces PLC program punto voltaje principal, y esta PLC program punto corriente principal. Luego con esta PLC program punto voltaje 1. Esta PLC program punto corriente 1. Luego esta PLC program punto voltaje 2, perdón, 2, voltaje 2. Luego esta PLC program punto corriente 2. Luego esta, perdón. Luego esta que sería, perdón, PLC program punto voltaje 3. Y por último esta que vendría siendo PLC program punto corriente 3.
Listo. Ya tengo asignadas las variables, todas las variables en mis elementos, tanto de visualización como en mis botones. Aquí ven, voy a mirar si está perfecto mi circuito. Hasta aquí yo ya podría simular. ¿Qué podría simular? El desplazamiento, pero estos bombillos no van a encender. Estos bombillos no van a encender porque esos van a encender solamente con el programa que yo realice. Entonces vamos a encenderlos. Entonces vamos acá a sacar unos comparadores. Recordemos que era acá, era una llamada de módulo. Perdón. Palabras claves. Entonces vamos a colocarle GT, que es mayor que, cuando la variable de indicadores que coloqué, sí, principal. Entonces cuando la variable voltaje principal sea mayor, bueno, no sé, le estoy suponiendo a 90 voltios, perdón. ¿Qué quiero que haga? Entonces quiero que me active la variable de alarma Yo eliminé mis variables de alarma. Ah, no está ahí. Sí, eliminé mis variables de alarma. Entonces, ¿yo cuáles variables asigné acá? Ah, verde y rojo, perdón. Entonces, mi variable de rojo circuito principal. Rojo CP. Nueva línea. Nueva línea. Le saco nuevamente otro comparador. Vamos a ver si este no me deja copiar esta línea. Sí me la deja copiar. Control C, Control V. Perfecto. Entonces aquí sería voltaje y esta sería corriente principal. No, corriente principal no está. Es que la creé mal. Me quedó mal creada con el nombre, pero pues ya me toca dejarla así. Pues aquí, corriente principal. Cuando corriente sea mayor, no sé, una corriente de 50, bueno, también, sí, 50 amperios. Vamos a ahorita configurar la escala. Bueno, dejémoslo en 100 también. Entonces, cuando la corriente sea mayor a 90 amperios, quiero que me encienda el rojo del circuito principal. Entonces fíjense que solamente tenemos un rojo para el monitoreo de voltaje y corriente. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. En este mismo circuito vamos a integrar otro módulo. A ver, seleccionamos el módulo, sacamos un paralelo. Vamos a ver si podemos arrastrar este acá. Perfecto, eliminamos este. Entonces sí, ahora sí. ¿Qué estamos preguntando acá? Si el voltaje o la corriente son mayores a 90, va a encender el rojo. Voy a eliminar esta línea. Esta también, le digo control C, control V. Perfecto. Ahora, vamos a encender primero, bueno, circuito principal. Si el voltaje GT, a ver, la otra imagen, ¿cómo era? Menor que, no recuerdo. Es cada, yo les había enviado esa imagen. Ok, menor que es LT.
Entonces acá palabra clave y buscamos LT. Bueno, no hay necesidad. Recordemos que aquí yo le puedo colocar LT y él ya lo toma. Y acá LT y ya lo toma. Entonces cuando esté por debajo de 90, ¿sí? Cuando esté por debajo de 90, tanto el voltaje como la corriente, vamos a encender verde del circuito principal. Verde del circuito principal. Y vamos a hacer lo mismo con los otros módulos, con los otros circuitos. Entonces 3 y 4. A ver, el 3 sería para voltaje, circuito 1. No, tampoco me quedó igual de nombrada. ¿Cómo me quedó? Voltaje 1. Voltaje 1 y corriente 1. GT y acá GT, mayor que. Van a encender el rojo, circuito 1. Cuando sean menor el voltaje en el circuito 1 y la corriente en el circuito 1, ¿no? Como tengo corriente 1, corriente, sí, ahí está. Es que aquí está mal escrito. Corriente 1 va a encender el verde del circuito 1. Entonces ya tenemos, enciende el circuito, si es mayor a 90 el voltaje o la corriente, enciende el rojo del circuito principal. Si es aquí me lo cambio, aquí era LT y aquí era LT. Y acá era verde. Si es menor a 90 el voltaje y la corriente, enciende el circuito, el verde del circuito principal. No, aquí me va a botar un error. No lo puedo trabajar así como OR. Me toca trabajarlo como AND. Me toca condicionarlo. Que solamente si los dos, si se cumple que voltaje y corriente, ahora sí. ¿Por qué me tocó así? Porque lo estoy condicionando que si el voltaje y la corriente son mayores, encienda el rojo. Si el voltaje y la corriente son menores, encienda el verde. Eso para el circuito principal. Ahora para el circuito 1, lo mismo. Y lo mismo para encender el verde. Listo. Ahora sí, control C, control V. Nos vamos con GT y GT. ¿De quién? De voltaje 2 y corriente 2. Encienden el rojo del circuito 2. Listo. Control C, control V. Luego vamos con LT menor que LT de... Sí, ahí está bien, solamente voltaje 2 y corriente 2. Enciende el verde del circuito 2. Perfecto. Salimos con el circuito. Ya tenemos principal, circuito 1 que serían estos dos y circuito 2. Vamos ahora con el circuito 3, GT, voltaje 3 y corriente 3. Corriente 3, me quedó mal escrito, pero bueno, toca utilizarlo ya como me quedó escrito. Listo. Corriente, bueno, corriente 3 va a encender GT, perdón, acá, GT mayor que, entonces van a encender el rojo del
la corriente 3. Del circuito 3, perdón. Control C, Control V. Luego le digo LT y LT menor que. Va a encender el verde del circuito 3. Listo. Aquí ya tengo la activación de las bombillas, que es lo que me interesaba. ¿Listo? Entonces de cada uno creé dos líneas. Si es mayor, para encender el bombillo rojo, y si es menor, para encender el bombillo verde. Tienen que cumplirse las dos condiciones, que corriente y voltaje sean menores o sean mayores. ¿Listo? Vamos a guardar y vamos a simular el circuito. Entonces vamos a dar compilar, a ver si aparecen errores. 0 errores, 0 advertencias. Bueno, nos fue bien. Le damos en línea, simulación, en línea, iniciar sesión. Listo, le doy play. Me voy para panel. Entonces fíjense que aquí en panel, en planta, en el panel principal, me indica que todos están por debajo de voltaje y corriente y está prendiendo los bombillos verdes. Me indica que los voltajes están en 0. Entonces me voy para planta y voy a empezar a aumentar o a reducir los voltajes. Bueno, mire, fíjense que aquí me toca o subir este o bajar el otro. Un clic. Porque cuando me desplazo de una pantalla a la otra, este está bien y si me desplazo acá está corrido. Vamos a correrlo de una vez. Vamos a subir este. Listo. Entonces en línea, aceptar. Y play. Planta, panel, planta. Perfecto. Listo. Entonces fíjense que ya estamos navegando entre pantallas. Entonces vamos en panel. Tenemos todo en 0. Voy a reducir esto por acá. Tengo todo en 0. Tengo que están trabajando los circuitos de manera correcta. Me voy para planta. En planta, entonces vamos a empezar a simular voltajes. Entonces fíjense que en el circuito principal, bueno, primero vamos a simular circuito 1. Entonces miramos que está en 31.33 y dejémoslo en 17 amperios. El circuito 2, vamos a colocarle ahí valores al azar. Listo. Entonces el circuito principal, entonces vamos a cerrar circuito principal, mire. Fíjense que cuando le doy circuito principal, el circuito se cierra. Entonces hace la simulación de que se esté cerrando el circuito. Le coloco un voltaje de salida y una corriente de salida. Voy a cerrar circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Entonces fíjense que ella me mostró que los circuitos están cerrados, me muestra los voltajes. Si me voy para panel, aquí ya me va a estar mostrando los valores, miren, cada uno, indicador de voltaje, indicador de corriente. Entonces ahí vemos las agujitas, que eso se pueden modificar. Me voy para planta. Voy a generar, por ejemplo, alarmas. No voy a generar alarmas en el circuito 1. Vamos a bajarlo en 92, por ejemplo, y este también por encima de 90. 90.67. Me voy para panel y efectivamente, miren, ya me está diciendo que el circuito 1, la potencia, ya está en rojo, está en advertencia, está en error. Me generó un error. Entonces, bajo los voltajes y automáticamente me voy para panel y ya está en verde. Bueno, aquí hubo una configuración y estoy mirando que al correr los circuitos ya no me está simulando los voltajes. Miren, aquí el circuito principal. Es que el circuito principal no tengo indicadores. Ese es el problema. Entonces acá me voy para planta, vamos a hacer la simulación con el circuito 1.
El circuito 1 voy a subirlo a 96 y la corriente a 92. Me voy para panel y efectivamente aquí me los está mostrando. Mire, está por encima de 90, por encima de 90 y me mostró la alarma. Entonces me voy para planta. Voy a subir todos, a ver si me tiene que mostrar todos en rojo. Panel. Y lo único que no me está mostrando en rojo es el circuito principal porque no lo he corrido. Listo. Panel, me mostró todos en rojo. Planta. Voy a empezar a bajar valores para estabilizar los valores. Si solamente muevo uno, el voltaje, fíjense que me va a quedar ni encendido ni apagado porque no se están cumpliendo las dos condiciones. Obviamente yo lo puedo condicionar a mi gusto, ¿sí? Pero en este caso pues decidimos condicionarlo de esa manera para efectos de la simulación. Otra condición que yo le puedo colocar es que no me muestre este valor si el circuito está abierto. Si está abierto mi circuito, pues no estaría pasando ni voltaje ni corriente. Entonces eso también lo podemos hacer. Pero pues vamos a dejarlo hasta acá por el momento, por el día de hoy. ¿Qué nos falta agregarle? Nos falta agregarle la tabla de alarmas. Nos falta agregarle la parada de emergencia, el botón de parada de emergencia que no lo creamos, ¿sí? Y todo eso para crear una tabla de alarmas. Listo. Quiero escuchar sus comentarios, cómo les pareció la simulación del día de hoy. Yo sé que estuvo un poco rápido, pero pues la idea es que ustedes con la grabación puedan hacerla a su paso de manera más lenta, seguir cada uno de los pasos para lograr esta simulación. Entonces quisiera escuchar sus comentarios de cómo les pareció la simulación que realizamos el día de hoy. Realmente, ingeniero, me parece muy bien, ¿no? Ahí más que todo es que nos toca es una práctica constante poder mejor dicho, hacer un circuito, porque eso sí, en realidad siempre es complicado, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. La idea es pues que ustedes con la práctica, realmente la práctica, así como dicen, la práctica hace al maestro. Pues la idea es que ustedes practiquen, por eso les fui enseñando poco a poco, bueno, cómo trabajamos con tal variable, cómo trabajamos con tal otra variable. Y si se fijan en el programa que hicimos el día de hoy, lo que hicimos fue integrar lo que hemos visto hasta el momento y no hemos integrado todo. Nos falta integrar la tabla de alarmas, las tablas de advertencias, que también es otro proceso un poco más largo, entonces se nos va a extender la pantalla, se nos va a ir ampliando nuestra pantalla del sistema SCADA. Muchas gracias por sus comentarios. Por ejemplo, yo creo que así como usted está haciendo, pues está bien porque de manera pues no hay tanta interrupciones, ¿no? Entonces ahí como que las agarra uno como más rapidito. Sí, sí, claro, sí, señor. Entonces, al momento de que ustedes va a ver la grabación, entonces va a ser solamente el contenido como tal. Entonces, usted ya le va a poder dar pausa, porque si nos poníamos a hacerla todos al tiempo, pues ustedes pues preguntaban y la grabación quedaban pedazos en que se quedaba detenido mientras los compañeros avanzaban, mientras solucionábamos errores. En cambio, de esta manera, pues usted puede mirar toda la clase y va deteniendo el video paso a paso para ir mirando en dónde se configuró, y pues la idea es que yo les voy narrando qué es lo que se va haciendo, dónde le voy dando clic, qué teclas voy usando, pues para que ustedes puedan tener una simulación exitosa. Por ejemplo, en este momento, como ya terminamos la simulación, voy a tener la grabación y pues pasamos a la parte de